rendirá mejor. Bueno, hay mucho prejuicio también respecto a las notas, a las calificaciones que obtienen los alumnos, porque se cree que de alguna forma están asegurando su futuro y esto define qué persona vas a ser, qué tipo de profesional y cómo te vas a desempeñar. Pero las notas o las calificaciones son realmente indicadores irrefutables de la inteligencia. Vamos a conocerlo también en el siguiente informe y quizás desterrar algunos mitos. Empieza el año escolar 2015. Y con ellos el estrés de los útiles escolares, los libros y los uniformes, todo con la única intención de convertir al pequeño de la casa en el mejor de la clase. Desde el primer día de clase comienza la presión por tener la mejor calificación, el tan ansiado 20 o a más, que garantice a los padres que sus hijos tendrán un futuro prometedor. Mitos que aún guardamos. ¿Son las notas o calificaciones indicadores irrefutables de inteligencia? Es amplio el debate sobre cómo se debe medir la inteligencia, así como numerosos los criterios y perspectivas sobre ella. Durante mucho tiempo hemos definido y medido la inteligencia de manera muy limitada. El suizo Jean Piaget señaló que la inteligencia se resume en la capacidad de adaptarse al medio que nos rodea. Sin duda, uno de los primeros en alejarse del mito de que la inteligencia se mide por la cantidad de conocimiento o información que tenemos. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito, pero estoy seguro que eso está en Google. Para el psicólogo inglés Charles Spearman, la inteligencia se compone de un factor G, general, presente en la persona, y de factores específicos que son las habilidades o actitudes que tenemos. Sin duda, la teoría más importante de estos tiempos es la de las inteligencias múltiples. Howard Gardner amplió nuestra perspectiva, mostrándonos que no hablamos de una, sino de muchos tipos de inteligencia. La inteligencia matemática, musical, social, emocional, artística, etc. Ninguna mejor que otra, simplemente diferentes. ¿Son los alumnos con mejores notas los más inteligentes? Definitivamente no, pues las notas no son más que fotografías del momento. Nos muestran cuánta información hemos acumulado sobre una materia específica, pero no la capacidad cognitiva del alumno. Que un niño obtenga un 20 en matemática no implica que será un exitoso ingeniero en el futuro. Las calificaciones no pueden predecir el futuro. Las notas deben ser tomadas como un medio para conocer habilidades que se van adquiriendo en el año, pero es momento de cambiar los números por indicadores. Lo importante es que el niño, en lugar de recibir un 0 o un 20, obtenga respuestas. El alumno debe encontrar satisfacción en aprender, más allá de buscar estrellitas o caritas felices. El camino a seguir es claro. Es necesario fomentar la actividad mental y la creatividad, así como estimular la creación y elaboración de ideas. Recuerde, no es tarea exclusiva del maestro la educación de sus pequeños. La retroalimentación cognitiva entre padres e hijos es una herramienta más eficaz para su desarrollo que una nota probatoria. Bueno, tremendo debate. ¿Cómo medir la inteligencia? Porque incluso no hay una definición exacta de lo que es la inteligencia. Pero esas dudas las vamos a resolver de inmediato con el doctor César Ruiz de Somocurcio, director académico de Cerebrum, que nos acompaña en este primer programa de Vida Sana. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Patricia. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bueno, es fácil en un niño medir su peso, su talla. ¿Por qué no es tan fácil medir la inteligencia? O en todo caso, ¿cómo se debe medir esa inteligencia? Bien. El tema de la inteligencia, primero, que no es un tema que esté resuelto como concepto. Hace poco se reunieron como 20 especialistas para definir el concepto y vieron 20 conceptos diferentes. Por lo tanto, el tema de inteligencia es un tema que va a estar siempre en debate. A mí lo que me gusta es ver qué hay detrás de la inteligencia. Yo creo que lo más bonito es el órgano que está detrás de la inteligencia, que es el cerebro, y que hoy la neurociencia nos abre varias puertas importantes para conocer cómo funciona, ¿no? Regresando a tu pregunta, existe la prueba famosa del CI, el coeficiente intelectual, que si bien es una prueba que tiene un nivel de complejidad y bien aplicada, te debía decir, bueno, este chico tiene un alto CI, debía poderse reflejar en las notas. Pero las notas y los calificativos del colegio no necesariamente
incluyen solamente el CI, incluyen otros factores, los emocionales, los sociales. Entonces hay una serie de componentes que afectan ese desempeño. Hasta el propio momento en que el estudiante rinde la prueba, ¿no? Por eso muchos lo califican como que esas pruebas son relativas porque son una fotografía del momento. No, yo creo que la palabra relativa es perfecta porque es un componente más que el especialista debe tener en cuenta a la hora que va haciendo un seguimiento adecuado al estudiante. Entonces, si un estudiante tiene un CI que mide la relación que es el desarrollo mental con el cronológico, él lo que va a encontrar es que hay un factor que está afectando y lo que hace es eso tomarlo como un punto de referencia, no tomar eso como el único factor. Entonces lo que hace el CI es ser un componente más de todas las herramientas que tenemos para poder ayudar y a que ese chico disfrute y desarrolle su máximo potencial en el desarrollo. Pero con este modelo educativo estamos acostumbrados a enfocarnos como meta final la nota, y eso lo asociamos lógicamente con el éxito y con el futuro de este estudiante. Pero ya sabemos a ciencia cierta que la nota no es una garantía del éxito a futuro. Ni ¿no? Un indicador para medir la inteligencia. Ni un alto CI va a garantizar que este profesional va a ser exitoso, tampoco. ¿No? O sea, yo puedo decir ya, este CI, si el chico tiene las condiciones, va a tener un buen rendimiento académico, pero no me garantiza que en el profesional va a ser lo mismo. Doctor, en el informe escuchábamos también las inteligencias múltiples. ¿Es correcto comparar que este alumno, porque representa al colegio en un concurso de matemáticas, es más inteligente que un alumno que destaca en banda y es perfecto tocando el violín? Yo creo que el tema, lo que el colegio tiene que entender es que el colegio tiene que desarrollar los potenciales de ese estudiante. Es decir, lo que el docente tiene que convertirse es un especialista que recupere y logre desarrollar los máximos potenciales de esos estudiantes. Ahora, todos somos diferentes, genéticamente y por experiencias. No hay dos alumnos iguales. Entonces, ¿el cerebro también es diferente? Claro, y el cerebro es diferente. Es como, yo hago la comparación con una casa, ¿no? Yo tengo los planos de una casa que me los da la información genética que tengo, que es propia. Tiene una sala, un comedor, una sala, un dormitorio, pero a la hora que voy construyendo, me digo, no, esta sala está muy chiquita, quiero una sala más grande. Y entonces la experiencia me va determinando cómo ese órgano, diseñado para aprender, va estructurándose en función de la experiencia. Por lo tanto, ese profesor recibe a tantos chicos con cerebros totalmente diferentes. Entonces, no solamente ¿qué eso, hace más o menos diferente a una persona? ¿Qué es lo que hace? La experiencia, el entorno, la cultura, el cómo enfrenta las situaciones emocionales. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre una persona y otra. La genética te dice los componentes que tiene el cerebro, pero la experiencia es la que te marca cómo se han ido aplicando esas habilidades a lo largo de la experiencia. Entonces, por ejemplo, si yo comparo las habilidades motrices de un niñito de la sierra, posiblemente sus habilidades motrices gruesas sean mayores o mejores que las de un niño de la costa en términos de la actividad que desarrolla. Hay muchos que incluso le agregan a la polémica la diferencia que puede haber, la diferencia de sexo, la diferencia entre un cerebro masculino y femenino, entre las niñas y los niños. ¿Esta opción es válida? Bien, el año pasado salió ya, eso es un mito. O sea, todos tenemos que aprender a sumar y manejar las habilidades verbales. Lo que pasa es que hay detrás un desconocimiento respecto al proceso que sigue de madurez el cerebro. Hoy sabemos, por ejemplo, que el cerebro de la niña madura más rápido que el del niño. Entonces, yo tengo un niño de 5 años, la niña va a tener mayor desarrollo en determinada región del cerebro vinculada de repente a la audición. Por lo tanto, esa niña va a manejar mejor los fonemas que el niño. No es que el niño no pueda manejarlos, sino que al niño le va a costar más trabajo. Entonces, si hago una competencia de fonemas, ¿a quién le va a costar más trabajo competir? Al niño. Entonces, yo lo que hago como docente, si yo no sé este proceso de desarrollo, lo que voy a generar es una brecha, o un gap, o un espacio artificial, que realmente no se debe dar si yo manejo las cosas como se van dando. Hoy sabemos, por ejemplo, que el cerebro termina su desarrollo pasados los 20 años, y que sean grandes transformaciones durante toda la etapa escolar. Por lo tanto, si el profesor no conoce eso, ya tiene un problema para enfrentar las etapas que le toca desde la niñez, desde la pubertad y la adolescencia, en términos de cómo el niño va a enfrentar el riesgo-beneficio en la madurez que tiene. Algunos incluso aseguran que el cerebro adolescente es el más complicado. Pero bueno, entonces el sistema de maduración puede llegar hasta los 20 años. ¿Y por qué tantas teorías apuntan a que los del 0 a 13 años, los primeros años de vida son esenciales para definir incluso la base cerebral? Si no estamos bien nutridos, bien alimentados, un buen sistema emocional, prácticamente ya estamos condenados de por vida. Bien, yo creo que yo separo ahí dos cosas. Una, son una serie de neuromitos que se han venido dando a raíz de la década del 90 con esta famosa historia del cerebro y con los experimentos que se lanzaron y que se malinterpretaron.
¿no? Y cosas como a veces simplemente de boca a boca, como que usamos solamente el 10% del cerebro. Inclusive ahora tenemos películas que siguen transmitiendo esa información y que es información equivocada. Entonces, y lo otro es lo que quiero separar, es si es cierto, es decir, hay factores que sí afectan el proceso cognitivo del cerebro y el aprendizaje, como es, hoy sabemos que durante el sueño se consolida el aprendizaje. Es un niño que no duerme, sus niveles de aprendizaje son pobres. Un niño que tiene una mala alimentación, no hablo de desnutrición, sino de mala alimentación, es un niño que va a estar afectado en su aprendizaje. Es el niño que va sin desayuno al colegio. Y es un problema en el cual ese chico va a tener problemas de atención y concentración. Entonces, eso sí, o sea, hay factores que van a tener que ver directamente con el funcionamiento del cerebro. El estrés, un chico que esté estresado, es un chico que difícilmente va a poder tener un buen aprendizaje en la problemas escolaridad. Familiares, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso nos ayuda a nosotros ahora a entender de que el cerebro, y cuando uno conoce qué hay detrás del cerebro, puede entonces desarrollar estrategias en su manejo, en su acompañamiento, para los padres de familia como para los profesores, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, los mecanismos de aprendizaje necesitan, cuanto mejor esté motivado el estudiante y mejor disfrute del aprendizaje, mejor va a ser este. Por lo tanto, hay cosas que el docente ya puede ir entendiendo que se van dando detrás de este proceso. Doctor, pero de alguna forma todo esto lo resumimos en esta experiencia de vida que también, en base a la cual también se construye la inteligencia del ser humano. Pero usted nos hablaba del aporte genético y el aspecto biológico. ¿Se puede determinar con cuánta inteligencia nace un ser humano? No, justamente eso es lo que estamos tratando de entender, ¿no? O sea, el cerebro es un órgano diseñado para aprender. Por lo tanto, viene con un sistema atencional, viene con un sistema de percepción, viene con un sistema de memoria, viene con un sistema de razonamiento, viene con un sistema emocional. Y todos esos componentes, ¿para qué son? Para poder responder rápidamente al entorno y las necesidades del entorno. Entonces, lo que hace la educación escolar es reconocer estos mecanismos cognitivos para favorecer su aprendizaje. Es decir, en la medida que el chico o el estudiante se flexibilice y responda mejor al ambiente, mejor le va a ir. En la medida que un estudiante tenga menos posibilidades de enfrentar el ambiente, se va a estresar y se va a afectar en su desarrollo. Entonces yo prefiero en esos términos más bien de entender de que estos sistemas que están diseñados para aprender son los que debemos nosotros motivar y despertar en el estudiante a través de la escolaridad y lograr que cada cerebro que es diferente logre su máximo potencial en el desarrollo. Perfecto, doctor. Consejos finales para un buen inicio del año escolar, para padres, alumnos y para maestros. Bueno, que lo escolar no es solamente lo cognitivo. Yo creo que el desarrollo del aprendizaje tiene 3 componentes básicos: lo cognitivo, lo emocional y lo social. Si uno falla, los otros se han afectado. El otro elemento, y lo he mencionado en el contexto que depende mucho de la familia y de la escolaridad, es hay factores que afectan a este cerebro en su desarrollo. Uno es la alimentación, es decir, no solamente es cantidad, sino calidad de alimentos, que estamos viendo que es importante. El otro ya sabemos que el sueño. En el sueño se consolida el aprendizaje, por lo tanto, un buen hábito de sueño va a garantizar un buen desarrollo. Se vienen las amanecidas, ¿no? Exactamente. Claro. Y el otro es el estrés, es decir, reducir el estrés, que el estudiante disfrute de su aprendizaje, que el papá disfrute de lo que está haciendo su hijo, que comparta, que son componentes básicos para un buen aprendizaje, un buen desarrollo del cerebro. Bueno, y no encasillar a un pequeño diciéndole tú eres más o menos inteligente, ¿verdad? Porque todo. Hay múltiples también maneras de poder reflejarlo. Gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. El doctor César Ruiz de Somocurso, director académico de Cerebrum.